En los últimos años, el azar ha vuelto a hermanarse con la causa científica para revelar el llamado Triángulo de Oro de los dinosaurios, en la serranía de Cuenca. En un radio de 30 kilómetros, dos recientes yacimientos paleontológicos, el de Portilla y el de Lohueco, este último, encontrado por casualidad en 2007 durante el trazado de las vías del AVE en Madrid-Valencia, han permitido afianzar los hallazgos del yacimiento de las Ollas, descubierto a comienzos de los 80. Después de un cuarto de siglo de excavaciones, en el año 2003, un dinosaurio carnívoro, un terópodo 4 veces mayor que los Velociraptor de Spielberg, aparece en el yacimiento de las Ollas, arrojando una nueva luz al mundo de la paleontología moderna. Mira, nos encontramos delante del único ejemplar que conocemos de un dinosaurio carnívoro que acabamos de presentar hace muy poco tiempo. El animal es un carcarodontosaurio, o sea, pertenece a un grupo concreto de dinosaurios carnívoros y lo hemos bautizado como Concavenator corcovatus, es decir, el cazador de Cuenca con joroba. Es un ejemplar particular por muchas cosas. Es particular en principio porque está muy bien preservado. Habitualmente no trabajamos con animales de ese tamaño, carnívoros de ese tamaño, tan completos. Prácticamente todo el esqueleto está preservado y se encuentra articulado prácticamente en la misma posición que tendría el animal en vida. Los parientes más conocidos de Concavenator corcovatus son los carcarodontosaurios derivados, unos carnívoros de enormes dimensiones, de aspecto semejante a los tiranosaurios, aunque no cercanamente emparentados. El esqueleto de Concavenator presenta una serie de caracteres asociados a su cintura pélvica y al cráneo que permite relacionarlo con este grupo de animales, hasta hace poco considerado endémico de América del Sur. Por lo tanto, pertenece a un grupo de dinosaurios que no es habitual encontrarlo en Europa y en este momento. Y sabemos que es una especie nueva porque tiene muchas características particulares, pero una que es especialmente llamativa y que viene en el nombre, jorobado, que hace referencia realmente a una proyección de parte de sus vértebras de la espalda que forman un pincho alto de hasta unos 40 centímetros que rompe el contorno dorsal del animal. Aunque Concavenator no es el único dinosaurio con una proyección del dorso del animal, sí es el único que tiene esta estructura como resultado de la proyección hacia arriba de las dos últimas vértebras dorsales. Una peculiaridad que ha alumbrado numerosas especulaciones. Entre ellas, la versión termorreguladora no termina de ser admitida, ya que la ampliación de la superficie corporal que proporciona esta estructura en Concavenator resulta demasiado pequeña para actuar eficazmente como un disipador de calor. Si uno ve lo que significan estas estructuras en animales actuales, puedes, por ejemplo, en camellos, en dromedarios, en otras formas de mamíferos, pueden servir como un reservorio de determinados elementos, ¿no? de unos elementos vitales para la vida de un animal, determinados elementos energéticos, ¿no? Grasas, agua a veces, en fin. Depende de... Hay algunos reservorios también de glucógenos, es decir, relacionados con los azúcares, en fin. Como reservorio podía ser interpretado, ¿no? Se podía interpretar también como una estructura también visual, una estructura que es lo que hemos intentado también representar en la reconstrucción que hicimos de Concavenator, es decir, dándole un colorcito así mucho más chillón, es decir, que a lo mejor tiene un sentido de selección sexual, es decir, o de display o de comunicación entre machos. Pangea, el supercontinente de la era mesozoica, resultado de la unión de todos los continentes actuales, pudo empezar a fragmentarse por el movimiento de las placas tectónicas hace unos 200 millones de años. La primera fragmentación dio lugar a dos subcontinentes, Gondwana en el sur y la Eurasia en el norte. Hasta el momento,
La mayoría de los paleontólogos pensaba que el origen de estos grandes dinosaurios carnívoros era el subcontinente del sur, Gondwana. Pero el descubrimiento en la costa sur de Inglaterra de Neovenator saleri, un carcarodontosaurio mucho más primitivo que sus parientes americanos, ya aportaba muchas pistas sobre un probable origen laurasiático del grupo. La conclusión es, si tenemos en principio evidencias de este linaje de carcarodontosaurios primitivos, tanto en yacimientos del Reino Unido como también de la península ibérica, tenemos que empezar a pensar que a lo mejor el origen de los carcarodontosaurios no es precisamente los continentes del sur, es decir, no es Gondwana, sino que es Laurasia, es decir, el continente del norte, por lo menos una zona de Laurasia que es verdad que estaba cerca, ha estado geográficamente cerca de Gondwana, pero estrictamente no es Gondwana. Lo cual viene a decirnos que unos carcarodontosaurios del aspecto de Concavenator estaban ensayando ya las estructuras anatómicas que serían exitosas varios millones de años después en ese subcontinente del sur que llamamos Gondwana. Y con animales como este, que nos permiten además interpretar elementos de difícil reconocimiento en el registro europeo, nos estamos dando cuenta que bien, que estos animales alcanzaron esos puntos, alcanzaron esas posiciones en las pirámides tróficas en los continentes del sur, pero que 30, 40 millones de años antes, hace 130 millones de años, en Europa teníamos a sus antecesores bien distribuidos y en formas, bueno, de un tamaño de 5 o 6 metros, como es este Concavenator. El yacimiento de las Hoyas debió de estar ubicado hace 130 millones de años, muy cerca del llamado Mar de Tetis. En ese momento, la zona estaría sometida a un clima subtropical, muy diferente al que es hoy, un terreno seco, cortado por pistas de caliza litográfica. Las primeras campañas de excavación, iniciadas en los años 80 y orientadas a la localización de restos fósiles del Cretácico inferior, desembocaron en una colección que supera ya los 15.000 ejemplares, dando a este yacimiento un reconocimiento científico internacional. Cuenca en los últimos tiempos se está constituyendo en uno de los entornos más interesantes a la hora de hablar de dinosaurios, porque el registro, no solo el que ya conocíamos, sino el que hemos descubierto en los últimos tiempos, es muy abundante y muy rico. Tenemos muy claro cómo funciona el yacimiento de las Hoyas, que no es especialmente rico en dinosaurios, pero ya ha facilitado algunos restos, como Pelecanimimus o Concavenator. Bueno, pues uno de los factores que ha permitido el hallazgo de Concavenator, y no solo Concavenator, sino del yacimiento de las Hoyas, son, como suceden muchos hallazgos paleontológicos, son causas fortuitas, ¿no? Este yacimiento se descubre o se empieza a trabajar a mediados de los años 80, una vez que gente de la zona y gente que vive en Cuenca, pues tras la repoblación realizada por miembros del ICONA en los años 70, levantasen con los arados pues el sedimento que existe en esta zona, en la serranía de Cuenca, para hacer una replantación de pinos y poner a la vista pues, lo que vemos a mis espaldas, que son una serie de pistas de caliza litográfica que la gente del lugar utilizaba para poner en las fachadas de sus casas. Así, de esta forma casual, los vecinos de la zona comenzaron a descubrir los primeros restos fósiles de lo que después sería el yacimiento de las Hoyas, un yacimiento de conservación excepcional capaz de guardar en un excelente estado de conservación los restos fosilizados. Una fabulosa ventana al ecosistema que ya apuntaba a la construcción de una hipótesis de altos vuelos, como fue el hallazgo de Iberomessornis, un ave primitiva, del tamaño de un gorrión, que aún mostraba muchos elementos típicos de los dinosaurios carnívoros. Iberomessornis lo presentamos en un congreso a mediados de los años 1980 que hubo en Los Ángeles de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Evolución y la Paleontología de las Aves, ¿no?
Y fue un auténtico bombazo, es decir, que realmente todos los colegas digamos que estudian todas estas temáticas en todo el mundo se reúnen en ese congreso y fue un auténtico, una expectación increíble. Incluso el Pope Máximo de aquella época, un hombre muy respetado y admirado, que se llamaba John Ostrom, un profesor de la Universidad de Yale, pues nos dio incluso unas palmaditas cariñosas en el hombro, diciéndonos, bueno, habéis encontrado algo importante. A partir de la descripción de Iberomesornis y de otros descubrimientos posteriores en Argentina, y ya en los últimos años en yacimientos chinos, se comienza a resolver el dilema a favor de que las aves son un linaje evolucionado de un grupo especializado de dinosaurios carnívoros. La solidez de estos hallazgos se debe al grado de realismo con que pueden establecerse relaciones entre las estrategias tróficas de las distintas especies, la forma de alimentación, las relaciones predador-presa. Hace 130 millones de años esto sería una especie de paleohumedal, una zona muy semejante a los manglares que existen en el sur de Florida, en los que existía una división estacional de un periodo seco y húmedo donde fluctuaría la batimetría de esta serie de lagos. Las hipótesis más recientes acerca del funcionamiento de este ecosistema permiten asociarlo a los Everglades de Florida, donde una serie de lagos quedarían comunicados durante la estación lluviosa e interrumpidos durante la estación seca. Estas variaciones en las masas de agua se corresponderían con una variabilidad consecuente de la flora y de la fauna en cada periodo estacional. Los momentos de gran abundancia de agua, pues diversos animales, supongo que los concavenatos no sería un habitante, ¿no? muy común de esas zonas, estaría más cercano a las zonas costeras de esos lagos, y en las zonas de periodo seco donde pudiesen hacer ciertas inmersiones, donde la batimetría de los lagos bajase, pues probablemente los grandes dinosaurios pues, se acercarían a estas zonas, pues para los dinosaurios fitófagos se acercarían a beber, y los carnívoros pues se acercarían, como actualmente existen en la sabana africana, ¿no? Que cuando llueve pues los leones se acercan también a beber, y de paso también a ver qué pueden llevarse a la boca, ¿no? Para poder comer. La temperatura del agua de estos lagos, la composición mineral y el grado de incidencia de la luz favorecería la colonización de la masa de agua por algas y bacterias. Este tapete bacteriano, capaz de crear una atmósfera anóxica, sin oxígeno, permitiría la excelente conservación de los huesos e incluso de los tejidos blandos de un animal como Concavenator, impidiendo que posibles predadores pudiesen descarnarlos y degradarlos. Bueno, en el yacimiento de las Ollas utilizamos una metodología bastante sencilla, ¿no? A la hora de trabajar, ¿no? Utilizamos fundamentalmente un par de herramientas que consisten en un cincel y un martillo, y en lo que nos dedicamos es en abrir, como se ve en esta secuencia, es capa a capa, lámina a lámina. Cada vez que se abre una capa se va anotando todo lo que va apareciendo, todos los elementos fósiles, se anotan distintas características, si está completo, se orienta, se mide, que nos permitirá en un estudio ya en el laboratorio ver cómo se conformaba ese sustrato, esa superficie en la que se representa un periodo de una lluvia. La locuacidad con que nos hablan los restos conservados nos permite saber, por ejemplo, el tipo de animal al que pertenecen unos huesos hallados junto a Concavenator, y por la disposición de los mismos deducir que ese animal fue su última comida. Una de las características más singulares de este animal es que presenta, es un carácter muy pequeño para un animal que está tan completo, ¿no? Pero presenta una serie de bultos alineados en uno de los huesos de su brazo, en un hueso que en los reptiles llamamos ulna, correspondería a esta posición. Bueno, pues en ese hueso, este animal presenta una fila de bultitos. Eso no tendría más trascendencia si no fuese porque ya conocemos
que esas filas de bultitos aparecen en las aves actuales, y en las aves actuales aparecen asociados a las plumas remiges, esas plumas más grandes que son las plumas que soportan la sustentación durante el vuelo. Aunque Concavenator es un pariente muy lejano de las aves modernas, la presencia de un carácter que en las aves está relacionado con las plumas en un animal a priori cubierto de escamas abre un camino apasionante hacia el descubrimiento sobre cómo y de quién heredaron las aves este carácter. Y las plumas, las estructuras tegumentarias precursoras de las plumas que tiene este animal en los brazos, con seguridad no tienen una función aerodinámica. Este animal pesaba 400 kilos y tenía 4 plumillas en los brazos, no era capaz de volar. Pero ya hay una función, una presión de selección que hace que esas escamas se modifiquen en estructuras que se disponen en los brazos, que se anclan en el hueso a través de un folículo y que predibujan lo que luego un pájaro utilizará para volar. La existencia de estos pequeños bultitos ha conducido inmediatamente a los investigadores al planteamiento de una hipótesis. Concavenator debería tener unas estructuras de origen tegumentario, homólogas a las plumas remeras de las alas de las aves modernas. El hecho de encontrar elementos ancestrales a las plumas en un dinosaurio como Concavenator, que es una forma muy primitiva dentro del linaje de dinosaurios terópodos que se llaman carcharodontosaurios, es decir, muy alejados del núcleo, digamos, evolutivo principal de las aves. Lo que nos está indicando es eso, que las plumas o la evolución de cosas que en principio no eran plumas, que se pueden llamar protoplumas, ¿no? Son muy antiguas y que, sin embargo, obviamente esas estructuras forman parte del acervo común de todos los dinosaurios y que desde muy temprano en la historia evolutiva de los dinosaurios, como indica Concavenator, esas estructuras fueron evolucionando hasta dar lugar en esta línea concreta de los dinosaurios carnívoros a las plumas de las aves. A tenor de esta novedad evolutiva, podríamos afirmar que en un linaje específico de los dinosaurios, que llamamos aves, estas estructuras de la piel, que son las plumas, dan lugar a lo largo de millones de años a un elemento muy versátil, muy especializado y evolutivamente maravilloso, que son las alas, y con las que finalmente estos dinosaurios son capaces de volar. El encontrar esos fósiles bien articulados y bien representados que nos permiten una descripción prácticamente al dedillo de cómo sería anatómicamente, de cómo sería ese animal y de su aspecto en vida. Esos son numerosos los yacimientos que aparecen a lo largo de todo el planeta. Son yacimientos, en comparación con los yacimientos que conocemos de concentración, los yacimientos como el yacimiento de Lo Hueco, yacimientos americanos donde aparecen las grandes faunas de triceratops, tiranosaurus, que están más restringidos, ¿no? Son más, por decirlo así, más escasos, ¿no? De ahí su excepcionalidad, ¿no? Si la gran cantidad de especies conservadas ha permitido reconstruir, en términos ecológicos, toda la pirámide trófica del ecosistema en el que vivió Concavenator, la fidelidad con que sus restos han quedado impresos nos dibuja toda una serie de posibilidades tegumentarias, es decir, de interpretación de tejidos que no quedan habitualmente preservados. Lo que nos dice en el aspecto asociado a su construcción tegumentaria, lo que nos dice es que prácticamente todos los dinosaurios carnívoros son capaces de tener estructuras que se utilicen en termorregulación, que se utilicen como las aves en aerodinámica, que se utilicen como utilizan las aves y como sabemos que probablemente utilizan muchos dinosaurios en comunicación, que se utilicen como estrategias de captura de insectos. Todo ese tipo de habilidades que no conocíamos para los dinosaurios carnívoros y que empiezan a dibujarse a través de lo que sabemos de las aves, de lo que sabemos de que las aves estén emparentadas con los dinosaurios, de lo que sabemos después con los dinosaurios emplumados y de lo que nos aporta este animal, de la distancia en la filogenia, en la genealogía de estos bichos, que hace que ya son capaces de hacer eso, todo eso nos dibuja toda una serie de posibilidades tegumentarias, o sea, de tejidos que no están habitualmente preservados, porque generalmente tenemos los huesos, pero la piel es algo con lo que generalmente no contamos. Con esta rara avis, que es Concavenator, se confirma la hipótesis basada en una gran variedad de dinosaurios con plumas que no son aves.
Porque, si bien es obvio que el vuelo aparece realmente con las primeras aves, las plumas aparecen mucho antes que el vuelo y mucho antes de las aves, y muy probablemente no con funciones voladoras, sino con funciones de regulación térmica o de protección. De manera que a partir digamos, de comienzos de los años 80 y ya durante, por supuesto, los años 90, incluso todavía ya en el nuevo siglo, los hallazgos que han seguido siendo congruentes y que han ido demostrando que esta hipótesis de que las aves son dinosaurios con plumas y con alas especializados es ahora una hipótesis, yo creo que muy bien aceptada dentro del mundo de la paleontología y que tiene una evidencia empírica, pero yo diría que abrumadora. Es decir, bueno, si en paleontología tuviéramos estas hipótesis tan bien contrastadas en todos los casos, probablemente seríamos una ciencia mucho más creíble. La revista científica Nature publicó en el pasado mes de septiembre los datos científicos que corroboran el significado del hallazgo de Concavenator corcovatus, convirtiendo a Cuenca en uno de los entornos paleontológicos más importantes del mundo. La espectacular riqueza del yacimiento de las Ollas se está viendo complementada con los nuevos restos procedentes de lo Hueco, un nuevo yacimiento que apareció también de forma fortuita en 2007. Lo que veis a mis espaldas son el resultado de extraer uno por uno los huesos de dinosaurios y otros bichos asociados, cocodrilos, tortugas, varanos, o sea, grandes lagartos, afectados por el trayecto de las vías del ave. El yacimiento, que era desconocido, ahora lo conocemos. Aquí tenemos más de 10.000 ejemplares fósiles, algunos esqueletos muy completos de algunos dinosaurios que continuarían esta cola que tengo aquí puesta, y el yacimiento continúa. Tenemos casi un cementerio de dinosaurios a las afueras de Cuenca que complementa de forma muy adecuada la información que teníamos del yacimiento de las Ollas. De esta forma, cada nuevo hallazgo remueve los cimientos de esta ciencia paleontológica que se escribe en las entrañas de la Tierra. Los fósiles hallados en el yacimiento de las Ollas, en línea con otros hallados en China, demuestran que los dinosaurios no se extinguieron hace 65 millones de años. Algunos sobrevivieron y evolucionaron hasta convertirse en las aves actuales.